¿No sabes qué disco duro comprar? En el episodio de hoy aprenderás todo lo necesario para poder escoger un buen disco duro según tu presupuesto y tus necesidades. Para poder empezar, tenemos que tener en cuenta que los discos duros son muy versátiles, pero cada uno de estos tiene puntos clave para su compra. Primero empezaremos con el disco duro mecánico, que es el más versátil en general y este tiene ventaja que por poco precio tienes mucho almacenamiento, llegando hasta 2 GB hasta 2 teras. Si eres un usuario promedio que solo utiliza la PC para tareas muy básicas, ya sea para navegar por internet, escuchar música, archivos, ver películas, etc., la mejor opción será que compres un disco duro de al menos de 500 GB hacia arriba. Si compras menos de eso, en la actualidad probablemente tengas problemas a la hora de descargar una película o incluso si llegas a descargar un videojuego pequeño. Entrando al rango de los terabytes, esto es más recomendable para personas que hagan cosas más extremas o que guarden más información de lo usual, ya sea informáticos, youtubers, videojugadores de entrada, editores, etc. Un tamaño menor que este te generará problemas, ya que muchas herramientas o archivos que estos dejan pueden pesar demasiado. Por ejemplo, un video puede pesar más de 10 GB y en estos tiempos un videojuego puede llegar a pesar desde 50 hasta más de 100 GB. Pero si tienes el presupuesto para comprar un disco duro de más de 1 TB, definitivamente deberías hacerlo. Pasando al rango de los 3 TB en discos mecánicos, estos los utilizan los profesionales de video, videojugadores extremos, servidores, compañías, etc. Es recomendable comprarlo si realmente lo necesitas y tienes el presupuesto, ya que aunque sean mecánicos, aún siguen siendo muy costosos. Ahora vamos con los discos duros de estado sólido. Las principales características que podemos encontrar es que son mucho más rápidos que los discos duros mecánicos, son mucho más resistentes y más duraderos, pero también tenemos que son mucho más costosos. Un disco duro de estado sólido de alrededor de 60 GB te debería ser más que suficiente para poder instalar el sistema operativo y un programa que se te sea muy necesario, esto para que sea más fluido y se abra más rápido. Los 120 GB son prácticamente lo mismo que el anterior, pero puedes instalar más programas que se te sean necesarios. Si tú lo que requieres es rapidez y capacidad, ya deberás considerar más de 500 GB y también deberás considerar los diferentes puertos, ya que existe el puerto NVMe o también M2, que es mucho más rápido que un puerto SATA. Las características principales que debes de buscar son las siguientes: la velocidad, la memoria caché o buffer y la interfaz de conectividad. En cuanto a la velocidad, los discos duros mecánicos tardan un tiempo en posicionar el cabezal en la pista deseada de información, además de que los discos giran a cierta revolución. Contamos que hay desde 5400 revoluciones por minuto hasta 15000 revoluciones por minuto, pero lo más común que vas a encontrar son 7200 revoluciones por minuto. Aquí este valor, entre más mejor. En cuanto a los discos de estado sólido, también cuenta con el mismo valor, pero a falta de piezas mecánicas, esta se mide en megabytes por segundo. Y al igual que en el interior, entre más mejor. Si es más alto el valor, tendrás mejor rendimiento. Buffer o memoria caché. Aquí se guarda un espacio que la unidad utiliza para poder almacenar archivos a los que tú accedes de forma frecuente, para poder así acceder de ellos de forma más rápida. Otra forma en la que se utiliza el buffer o la memoria caché es que mientras el disco está escribiendo o leyendo, el buffer guarda los archivos que le manda el procesador. Debes de considerar la interfaz de conectividad según las características de tu PC. La interfaz IDE es prácticamente obsoleta, pero si tienes un computador algo antiguo, deberías de considerarlo. La siguiente es la interfaz SATA, que es probablemente la más común que haya. Lo puedes encontrar en computadores más actuales y este puede alcanzar a llegar a tener velocidades de 6 GB por segundo. Luego tenemos a la MSATA. Esta la podemos encontrar en portátiles y computadores más modernos. Y por último tenemos a la interfaz SAS, diseñado para servidores y probablemente el más confiable, pero también el más costoso. Una última consideración a la hora de comprar tu disco es la marca. Las marcas líderes son Western Digital y Seagate, pero tampoco debes dejar de lado a marcas como Kingston, HP, Toshiba, Samsung, entre muchas otras. No hay nada mejor que busques en un foro de la marca toda la información necesaria y también actualizaciones y nuevas versiones. Ha llegado la hora del veredicto final. ¿Deberás comprar un disco mecánico? Sí. ¿Te importa más el almacenamiento que la velocidad?
Si tu presupuesto no te lo permite, comprar un disco de estado sólido de mayor capacidad si lo requieres para un uso general o si lo vas a utilizar para una computadora de escritorio. Ahora vamos con los discos de estado sólido. ¿Deberás comprar un disco de estado sólido si te importa más la velocidad que el almacenamiento, tu presupuesto te lo permite o si lo vas a utilizar para una laptop? Lo mejor que pueden hacer es combinar ambos, tener un estado sólido para almacenar el sistema operativo, algunos programas y los archivos más importantes, y toda la demás información tenerlo en un disco duro mecánico. Así no te pierdas ni de rendimiento ni de almacenamiento. Ahora que conoces los discos duros a detalle, es hora de conocerlos más a fondo, viendo cómo son sus piezas y cómo funcionan. No te pierdas el próximo video donde hablaremos de las piezas que tiene un disco duro. Si te quedó alguna duda sobre qué disco comprar, déjanos un comentario y con gusto te respondemos. Gracias por ver Aprende sobre recuperación de datos con Fitz Data, solo en Compuline TV.